La apertura del proceso electoral en la Cámara de Comercio se ha plasmado en el pleno celebrado por la entidad, que analizó la modificación del reglamento de régimen interior relativo a la estructura y composición del pleno como consecuencia de la actualización obligada por la ley de cámaras en lo referente a la distribución de los vocales por grupos y categorías. El cambio fue aceptado por la mayoría, pero discreparon los miembros de Cámara Abierta, que dicen sentirse perjudicados ya que la medida beneficia a un vocal afín al presidente Ovidio Fernández Ojea en detrimento de otro del mencionado grupo. Pero los vocales también se adhirieron por mayoría al manifiesto presentado hace una semana por los comerciantes y la CEO en defensa del sector local frente a las futuras grandes superficies de Hipercor y Eroski. No se debatió el asunto, aunque la mayoría dio su apoyo, con la excepción de los miembros de Cámara Abierta que se abstuvieron. En este punto, Jorge Bermello Arce hizo constar su voto particular, que mostró su discrepancia con el manifiesto, alegando que no tiene sentido restringir la dotación comercial en torno a las dos nuevas superficies, porque ello equivale a limitar las oportunidades del comercio local en zonas que serán atractivas. Tampoco le pareció buena idea crear una mesa del comercio local, que considera poco operativa. Propuso a cambio un consejo sectorial municipal para canalizar su participación.